Muchas gracias por venir, agradecer también a la biblioteca por la invitación. Es un agrado poder hacer actividades presenciales, la verdad. Hace rato que no tenía la posibilidad de hacer una charla presencial, me había tocado dar algunas online. Y pensando la temática, quise aprovecharme del espacio que me entregaron para compartir con ustedes una reflexión personal sobre la democracia en nuestros tiempos, en esta era que nos toca vivir, en esta era donde yo los veo a todos ustedes con mascarilla, cosa que es bastante novedosa frente a años atrás, tiempos donde tenemos entes virtuales que nos acompañan, que son parte de nosotros, tiempos donde ciertamente la turbulencia ha sido parte del día a día, y porque también me interesa mucho y me hago muchas veces la pregunta: ¿cómo vamos a ser recordados en 100 años más? Cuando ciudadanos como nosotros piensen y regresen en nuestros tiempos y digan: oye, ¿cómo fue la época del 2020, 2015, en esas épocas, cómo era la vida? Va a ser muy interesante ver cómo nos van a describir y también ver hacia dónde vamos a ir. Estamos viviendo el año más electoral de la historia de nuestro país. Ya hemos tenido varias elecciones. De hecho, tanto así que en solo este año hemos elegido por todos los cargos públicos. Vamos a elegir con la elección de noviembre todos los cargos públicos. Solamente lo único que no se va a renovar es una mitad del Senado. Todo el resto se renueva. Entonces, la democracia hoy día está muy arraigada en lo que vivimos como sociedad, pero también genera bastantes cuestionamientos, genera también bastantes dudas, genera también bastante emplazamiento. No puedo partir de otro lado que no sea hablando del señor que está allá, Aristóteles. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, Sócrates, Platón y Aristóteles eran unos grandes, y hasta el día de hoy marcan una pauta de cómo podemos expresar la actividad política, de cómo entendemos la sociedad. Y Aristóteles, hace muchos años atrás, 200 años antes de Cristo, planteaba que básicamente habían tres formas en las cuales las sociedades se ponían de acuerdo, o cómo las sociedades eran gobernadas. Y eso tenía que ver por la cantidad de personas que gobernaban. Si gobernaba uno, era un gobierno que podía ser conocido como monarquía, goberna una sola persona. Si gobernaban pocos, hablamos de aristocracia. Un grupo reducido toma las decisiones por la sociedad. Y si hablamos de un gobierno de muchos, él hablaba de orden civil, república. La traducción se traduce de varias formas porque, como vamos a ver ahí, él no solamente hablaba de si organizan unos, muchos o algunos las sociedades, sino también que habían algunas formas positivas o virtuosas y otras formas no tan virtuosas. Y tenía que ver con el interés. A la llegada de la década de los 90, la capacidad de endeudamiento aumentó, la llegada del plástico también generó una sensación de mucho más consumo, pero también de mucha más tranquilidad de la ciudadanía, de que tenían más acceso a cosas, de que podían enviar a sus hijos al colegio, de que podían comprar lo que ellos requerían, que podían incluso darse ciertos lujos, viajar, comprarse un televisor, etc. Y todo eso también estaba muy alimentado de un tipo de cultura que nosotros estábamos consumiendo. El Tomás Mulián, que es un autor muy interesante, plantea que nuestra idiosincrasia como chileno es ser un país esponja, que la verdad absorbemos mucho la cultura que viene de afuera. Y uno puede encontrarle algo de razón, la verdad. Muchas veces nos condiciona la televisión, hoy en día las redes sociales, que son fenómenos que no son necesariamente propios de nacimiento en nuestro estado, pero sin embargo nos marcan bastante fuerte. Y por lo mismo la década de los 90 fue una década bien interesante porque era la década donde también, a lo menos en Occidente, se expandía esta idea de la democracia. Nosotros en Chile regresábamos a la democracia en la década de los 90, que a nosotros nos parecía bastante atractivo de ver, sobre todo después de los tiempos que nos tocó pasar. Era una sensación de apertura. Incluso hay una razón mucho más profunda desde el punto de vista ideológico y tiene que ver con un concepto que ocurre en la década de los 90, que es el fin de la historia. Un concepto acuñado por el señor Francis Ford Fukuyama, un escritor, que él decía que en la década de los 90 se alcanzó algo que nunca se había alcanzado en la historia de la humanidad, que se acababa la historia.
No había nada más que escribir. ¿Por qué decía eso? Él creía, y con justa razón, que durante la historia de la humanidad había una batalla entre dos ideologías: la libertad versus la igualdad, que a rato pasaban a ser valores contrapuestos. O sea, entre más libre eres, menos igual eres a otros, mientras que más iguales son, quizás menos libres pueden ser. Si todos son más o menos iguales y les damos lo mismo a todos, quizás no permitimos que ellos tengan libertad de hacer cosas distintas. Quedaban muchos conflictos en el mundo que la visión que imponía la sociedad representada por Estados Unidos no solucionaba. De hecho, otro autor de esa época, que es Samuel Huntington, planteaba que la historia de la humanidad después de los 90 iba a ser algo que se conoce como el choque de las civilizaciones. Que las distintas visiones, las distintas culturas, las distintas tradiciones, al globalizarse, estaban destinadas a entrar en tensión entre ellas, a chocar. Y que finalmente esta idea de que el fin de la historia había llegado no era nada más contrario a la realidad, sino que lo que estaba pasando ahora es la verdadera historia iba a empezar a ocurrir, porque por primera vez íbamos a tener un choque de civilizaciones, un choque de visiones, un choque de culturas como nunca antes lo habíamos tenido en la historia de la humanidad. Acá en Chile, hace 2 años atrás, tuvimos una situación social que si los cánones del señor que decía que el fin de la historia había llegado se cumplieran, no deberíamos haber tenido. No deberíamos haber tenido un estallido social si es que el fin de la historia hubiera llegado. Si es que esa visión de sociedad solucionaba todos los problemas, porque claramente quedaba mucho por resolver. Y de hecho hoy día, donde también agregamos el concepto de la pandemia encima, nos demuestra que quedan muchas temáticas que el ser humano todavía no está ni cerca de ponerse de acuerdo. Lo complejo que son abordar las sociedades hoy día. En ese sentido, y bajo ese contexto, es que nosotros tenemos hoy día nuestra democracia, donde hoy día tenemos nuestra participación. Y yo lo que quiero compartir con ustedes en este contexto son 3 paradojas, tres ideas medias paradójicas que tiene la democracia en la actualidad, 3 desafíos que tiene la democracia en la actualidad, que son bastante complejos, la verdad, porque tiene que ver mucho también por cómo funciona hoy día el ser humano. Un ser humano que marca muy fuerte su presencia en redes sociales, un ser humano que es muy consumidor hoy día de información, más que nunca, un ser humano donde también es mucho más llevado quizá a sus pasiones que antes, donde ciertos cánones o ciertas estructuras sociales hoy día ya quedan más o menos obsoletas, lo que ha permitido también a una lógica de libertad un poco de este ser social que nunca antes había tenido. Y por eso la primera paradoja que yo les quería presentar es una que yo llamo la paradoja de la participación. Hoy en día, como nunca, hay personas que pueden participar. Hace 50 años atrás, voto de mujer no existía, hace 100 años atrás era voto censitario, habían comunidades en distintas latitudes del mundo que por su color de piel o por su posición étnica no podían participar de procesos de elección. Hoy día, como nunca, tenemos la posibilidad que la gente participe en procesos políticos, que sean parte de las instituciones políticas. Como nunca, hoy día las personas participan en política formal e informalmente, no solamente a través de partidos políticos que tenemos índices bastante bajos de participación, pero sí tenemos participación informal en movimientos sociales, tenemos participación informal en organizaciones comunitarias. Como nunca hoy día el ser humano puede participar de la actividad política, de las instituciones que lo regulan. Nunca antes se había permitido tanta participación del ser humano, sin exclusión, sin discriminación. Sin embargo, mientras que tenemos como nunca esto, nunca antes el cuestionamiento de nuestras instituciones había sido tan fuerte como ahora. Nunca antes había visto un cuestionamiento en las instituciones políticas como la tenemos hoy día. Instituciones que, a diferencia de instituciones que eran impuestas por oligarquía o eran impuestas por tiranía, son instituciones que muchas veces son respuestas de procesos democráticos. Son instituciones donde muchas veces la ciudadanía puede ser parte de estas instituciones. Son instituciones que tienen
capacidad de elegir a través de procesos participativos y de democracia sus decisiones y sus representantes. Pero aún así, como nunca, tenemos un cuestionamiento en nuestras instituciones. Es cosa de mirar también el nivel de aprobación que tienen nuestras instituciones políticas. Bajísimo. Muy bajo. Tenemos instituciones políticas, partidos políticos, Congreso y gobierno con una aprobación por los pisos. Y uno de los grandes temores que se tiene hoy día en el proceso constituyente es que al final del proceso constituyente la aprobación de la Convención Constitucional sea igual de baja que la de otros organismos políticos. Precisamente el descontento hacia los órganos políticos fue lo que desencadenó, o uno de los elementos que desencadenó el estallido social. La Convención Constitucional es una de las respuestas para tratar de encauzar el clamor del estallido social. Pero ¿qué pasa si la Convención Constitucional termina convirtiéndose en otra institución, tal como las tantas que tenemos hoy día, con desprestigio? Que era precisamente una institución que buscaba no caer en eso, era una institución que buscaba un poco limpiar todo este descontento. Entonces es muy difícil tener institucionalidad hoy día. Es muy difícil tener instituciones que regulen la vida social. Es muy difícil hoy día la lógica de poder lograr tener actividad política o instituciones políticas que la ciudadanía no cuestione. Tiene que ver con Estados Unidos. Yo les decía que durante el siglo pasado las dictaduras se tomaron el mundo en distintos tiempos, en distintos momentos, pero había un país que no caía en las dictaduras: Estados Unidos, la cuna de la sociedad libre. Estados Unidos se posicionó como, de hecho, el mismo presidente de Estados Unidos mucho tiempo usaba como la insignia de ser el líder del mundo libre, sobre todo en la época de la Guerra Fría. El presidente de Estados Unidos representaba, y la democracia de Estados Unidos representaba supuestamente la libertad de la democracia frente a otras visiones de sociedad donde se quería imponer a las personas un modelo, donde se quería imponer a las personas qué hacer. Y Estados Unidos se paraba como el gran defensor de las libertades. Sin embargo, esa sociedad que por mucho tiempo, o ese país que por mucho tiempo muchos miraban como ejemplo, incluso nosotros mismos, hoy día está pasando por una crisis y una decadencia bastante fuerte. Es más, quizás hay muchos cuestionamientos desde qué tan libre dejaba ser Estados Unidos a otros países. Precisamente una de las cosas que uno puede ver con mayor fuerza es lo que ocurre con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Uno de los momentos más supuestamente importantes de nuestras últimas 20 años como mundo. Lo que ocurre, yo les mostraba, lo que ocurre el 11 de septiembre en Estados Unidos marca la sociedad. Y Estados Unidos de ese momento cambia también la lógica de cómo funcionan las guerras. Porque ya no era guerra entre países, sino era la guerra contra el terrorismo. Era la guerra contra un enemigo invisible muchas veces, o un enemigo que no era tan fácil de identificar. Y durante 20 años ingresaron a Afganistán, se fueron hace poco, y resulta ser que parece ser que quedaron exactamente igual que como entraron. Los talibanes toman rápidamente el control del gobierno, imponen nuevamente las normas que precisamente no son muy liberales ni libertarias, ni sobre todo para las mujeres con respecto a la participación, el rol en la sociedad. Y no solo eso, o sea, el gobierno de Donald Trump, la guerra comercial con China, Estados Unidos ya no es la potencia la sociedad de la sobreinformación. Es interesante porque yo creo que la democracia, cuando la pensaba Pericles o cuando hablaban en el Ágora en Grecia, jamás pensaron en una democracia con redes sociales, con Twitter, con Instagram, con Facebook. Las redes sociales han condicionado mucho el proceso democrático, porque también han generado un ecosistema donde no necesariamente algo tiene que ser verdad. Entonces, resulta ser
que hoy, como nunca en la historia, el ciudadano promedio tiene acceso a información de manera inmediata. Nunca antes había generado eso. De hecho, hace 30 años atrás, cuando fue la Guerra del Golfo, fue la primera gran guerra televisada. Hoy día nosotros podemos saber lo que está ocurriendo a las otras latitudes del mundo en 5 minutos, y menos. Tenemos una sobrecantidad de información. El aparatito, el celular, este aparatito que tenemos acá, es muchas veces más poderoso que el equipo tecnológico que llevó al hombre a la luna. Es una herramienta donde nosotros podemos tener acceso a información constantemente, pero obviamente eso también genera un gran problema, porque ¿cómo discriminamos qué información es verdad de la que no es verdad? ¿A quién validamos como una persona que nos entrega información de verdad y a quién no validamos con una persona que me entrega información de verdad? Si un tweet lo replican muchas personas, ¿quiere decir que eso que dice en ese tweet es verdad? Tratemos de participar lo más posible para así ver si alguna de estas complejidades que yo les presentaba en 20 o 30 años más sean procesos de cambio, más que situaciones que nos impliquen a decir si fuimos a un punto de inflexión o no. Así que, bueno, eso era un poco lo que yo les quería compartir. Les agradezco desde ya por su interés de haber venido el día de hoy, por estar acá. Obviamente voy a dar paso para quien quiera tener alguna pregunta. También aprovechar de saludar al alcalde, un gusto, muchas gracias. Y también agradecerles a Alonso, acá a las personas de la biblioteca por la oportunidad de poder darme este ratito para compartir con ustedes. Así que eso, muchas gracias y espero que estén muy bien.